Bienvenidos a este video sobre el ciclo cardíaco, un proceso vital que mantiene la sangre fluyendo por todo nuestro cuerpo. Presentado por Rosa Osorio, Nicole Ramírez, Edgar Hurtado y Paulette Núñez. Comenzamos nuestra exploración con la anatomía del corazón. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Estos vienen siendo las arterias, venas y capilares. Se trata de un sistema de transporte en el cual una bomba muscular, que vendría siendo el corazón, proporciona energía necesarias para poder mover el contenido, que es la sangre, en un circuito cerrado de tubos elásticos que son los vasos. Los vasos sanguíneos. Estos forman una red de conductos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos y desde los tejidos al corazón. Las arterias son vasos que distribuyen la sangre del corazón a los tejidos. Estas se ramifican y progresivamente en cada ramificación disminuye su calibre y se forman las arteriolas. En el interior de los tejidos, las arteriolas se ramifican en múltiples vasos microscópicos llamados capilares que se distribuyen entre las células. Los capilares se unen en grupos formando venas pequeñas llamadas vénulas que se fusionan para dar lugar a una vena de mayor calibre, y las venas luego retornan la sangre a nuestro corazón. Ellos están muy relacionados ya que ambos son responsables de la circulación de fluidos en el cuerpo y juegan papeles complementarios en lo que es el mantenimiento de la homeostasis y la inmunidad. Algunos de los ejemplos que tenemos es que el sistema vascular permite que los nutrientes, el oxígeno y fluidos salgan de la sangre hacia los tejidos. Sin embargo, no todo este líquido regresa a nuestro torrente sanguíneo. El sistema linfático, por otro lado, absorbe todo ese exceso de líquido que queda en los espacios entre las células que no ha sido reabsorbido por los capilares sanguíneos. Si este líquido no fuera drenado, se acumularían los tejidos y causaría un edema o hinchazón. El sistema linfático también devuelve el líquido llamado linfa una vez que entra a los vasos linfáticos, al sistema vascular y específicamente a las venas subclavias, justo antes de que la sangre regrese al corazón. El ciclo cardíaco son todos los eventos fisiológicos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el inicio del otro. El ciclo cardíaco se produce por el nódulo sinosal que está ubicado en la aurícula derecha. Se va a dividir en dos periodos. Primero vamos a tener lo que es la diástole, que es la relajación del corazón para recibir la sangre, y tenemos lo que es la sístole, que es la contracción del corazón para lo que es bombear la sangre. Estas se van a dividir en fases. La diástole se divide en la relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo. Y la sístole se va a dividir en la contracción isovolumétrica y la eyección. Lo más interesante de las fases del ciclo cardíaco es que ocurre en 0.8 segundos. Y para sabernos esta fase tenemos que primero entender lo que son las cavidades cardíacas. Primero vamos a tener lo que son las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo respectivamente. Vamos a tener las arterias aorta y pulmonar, y por último tenemos lo que son las válvulas que permiten la entrada y salida de la sangre. Tenemos las válvulas sigmoideas, que son las que dividen los ventrículos de las arterias, que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Tenemos las válvulas auricoventriculares, que dividen la aurícula de los ventrículos y son la válvula tricúspide y la válvula mitral. Vamos a empezar con la primera fase, que es la fase de llenado pasivo. En esta fase las aurículas van a estar llenas de sangre, por lo que su presión va a ser mayor que los ventrículos. Es importante saber que en el ciclo cardíaco la presión siempre va a ir de mayor a menor. Como la presión es mayor en las aurículas, se van a abrir las válvulas auricoventriculares para permitir el paso de la sangre hacia los ventrículos. Sin embargo, no toda esta sangre va a entrar a los ventrículos, un 20% se va a quedar en lo que son las aurículas. Después vamos a ver lo que es el llenado activo. En esta fase va a ocurrir una pequeña contracción de las aurículas por parte del nódulo sinosal para que el 20% restante que quedó en las aurículas entre a los ventrículos. La contracción isovolumétrica. En esta fase, los ventrículos van a estar llenos de sangre, por lo que equivale al 100% de su capacidad. Estos son 120 mililitros. Estos 120 mililitros son el volumen telesiastólico, que va a equivaler a el fin de la diástole. Como los ventrículos están repletos de sangre, su presión va a aumentar y esta sangre va a querer regresar a lo que son las aurículas. Para evitar esto, se cierran las válvulas auricoventriculares y produce lo que es el primer ruido cardíaco. Luego tenemos lo que es la fase de eyección. En esta fase los ventrículos se van a contraer para que las válvulas sigmoideas de la pulmonar y la aórtica se abran y permitir el flujo de la sangre hacia el organismo. Sin embargo, no toda esta sangre pasa, solamente pasan 70 mililitros, que estos 70 mililitros son los que se conocen como el volumen sistólico. Finalmente llegamos a la última fase, que es la fase de relajación isovolumétrica. En esta fase la presión en las arterias es mayor que los ventrículos. Acuérdense que la presión siempre va de mayor a menor, por lo que la sangre va a querer regresar a los ventrículos. Para evitar esto, el corazón cierra las válvulas sigmoideas y al cerrarlas genera el segundo ruido cardíaco. Si nos damos cuenta, los ruidos cardíacos solamente pasan en las fases isovolumétricas. La circulación pulmonar moviliza la sangre entre el corazón y los pulmones. Transporta sangre desoxigenada a los pulmones para absorber el oxígeno y liberar el dióxido de carbono. Posteriormente, la sangre regresa nuevamente al corazón. Explicaré el paso a paso de la circulación pulmonar. Inicia con la sangre bombeada a través de la arteria pulmonar que llega a los pulmones. Ahí es oxigenada a través de los alveolos y regresa por la vena pulmonar hasta la aurícula izquierda.
La circulación sistemática moviliza la sangre entre el corazón y el resto del cuerpo, envía la sangre oxigenada a las células y permite el retorno de la sangre desoxigenada al corazón. Los sistemas circulatorio y respiratorio trabajan en conjunto para aportar el oxígeno al cuerpo y eliminar el dióxido de carbono. Y bueno, la circulación sistemática facilita la respiración interna, que es la sangre oxigenada que fluye por los capilares y el resto del cuerpo. La sangre difunde este oxígeno hacia las células y absorbe el dióxido de carbono. En el circuito sistemático, la sangre oxigenada es bombeada desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia la aorta, la arteria más grande del cuerpo. La sangre se desplaza desde la aorta por las arterias sistemáticas y luego a las arteriolas y lechos capilares que irrigan los tejidos del cuerpo. Aquí el oxígeno y los nutrientes son liberados y se absorben el dióxido de carbono y otras sustancias de desecho. La sangre desoxigenada luego se desplaza por los lechos capilares, por las vénulas hasta las venas sistemáticas. Las venas sistemáticas desaguan en las venas cava inferior y la superior, las venas más grandes del cuerpo. Las venas cava transportan la sangre desoxigenada a la aurícula derecha del corazón. En la circulación sistemática, el intercambio gaseoso ocurre principalmente a nivel de los capilares en los diferentes tejidos del cuerpo. Los órganos que participan directamente en este intercambio gaseoso son los tejidos y órganos como la cabeza y extremidades superiores, hígado, riñones, el tronco y extremidades inferiores.